eso. Tenemos en el instituto, tenemos en la familia, tenemos ese problema. ¿Cuáles son el contraste que nos permite existir? ¿Y cómo el sujeto se puede expresar? Bien, lo interesante es que mientras él se manifestaba con sus delirios, su locura, fue un gran pintor. El día que un amigo lo convenció de ir a un hospital psiquiátrico, no pintó más. Terminó el contraste, se transformó igual a los enfermos con los medicamentos, no pintó más. Dejó de existir. Ahora, solo actualmente se compra en enormes precios las pinturas que pintó mientras estaba suelto, loco. En la medida que supo obligarlo, se me parece porque tomó la píldora para calmarlo y lo metieron en un nosocomio, se transformó en un enfermo como los demás, más drogado que vivo, y terminó. No fue más artista. Y lo que a veces pasa con lo que está pasando con los niños, que son un poco inquietos, y se le da la pastilla para tranquilizarlo como los demás. ¿Bien? O capaz que no, o capaz que dejó de existir cuando sintió que el amigo no lo comprendía. También, cuando el amigo no lo comprendía, cerró los ojos y dijo, no hay nada más que hacer acá. Sí, ¿y qué es lo que le pasa al autista? Se puede relacionar con el entorno. ¿Sí? No acepta la ¿Y cuándo no acepta? Porque la descripción del autista es justamente que no acepta el diálogo con nada. El autista existo, pero no me comunico. Y de repente una riqueza interior muy grande, pero no me intercambio. Y la única prueba que tenés de que el autista existe todavía es cuando lográs una mirada con él ojo a ojo. El único contacto que realmente te da una esperanza de diálogo con el autista es cuando logras la mirada. Si no, te evita siempre la mirada. Porque él piensa, o suponemos que él piensa, que el otro no presta atención a él. Y tal vez el autismo se explique porque no se sintió amado cuando llegó a la vida. Pero no, esta frase es muy grave porque le echaría la culpa a los padres. Y complica aún más el problema, ¿no? Porque bueno, ¿quién se saca de encima de ese problema? O sea, la negación de la comunicación no viene probablemente porque la inició el que no comunica. El que no comunica está reaccionando a una no comunicación anterior posiblemente. Profe, ¿es verdad eso que los autistas tienen como el hemisferio izquierdo del cerebro más desarrollado que el derecho y por eso no pueden comunicarse? Y a su vez como que son muy buenos en matemática también y... No, todo autista es un genio en algo, porque como no gasta en la comunicación en las generalidades, la utiliza en otra cosa. El cerebro humano no puede estar sin hacerlo, sin comunicarse en algo. Entonces de repente tiene memoria de números, de operaciones, tiene reproducciones, tiene obras de arte. Todo autista la prueba es genial porque no puede negar que tiene vida, pero como no la puede hacer en los términos habituales, la tiene que hacer exageradamente en otros términos. O sea, para que es más grande o menos grande el hemisferio no lo sé, pero que se expresa en alguna dimensión más que las otras, sí. Eso es muy bueno. Bien, pero vea que siempre estamos en el trabajo de la expresión. En el trabajo de la expresión estamos, Bien. Le estoy mostrando por qué surge la pedagogía de expresión. Porque el cambio radical de la cultura fue que empezó a existir cada sujeto. Cada sujeto que cuando tiene dinero tiene derecho a comprar el color de la ropa que quiera. Cada sujeto que cuando supera la clase media compra su auto, su moto. Cada sujeto que tiene derecho a existir de una manera o de otra. El problema es que en el aprendizaje donde es el principal derecho a existir. Y nosotros no estamos trabajando en pedagogía, muchas veces estamos haciendo lo contrario. Estamos pidiendo que no existan sujetos y que todos repitan. Estamos yendo contra el movimiento cultural de la expresión del sujeto y estamos pidiendo muchas veces la reproducción colectiva. En lugar de aceptar la evolución de la sociedad que va cada día más dando oportunidades de existir diferentemente. Acá tenemos una expresión, un cuadro de un uruguayo, Pedro Figari. Pedro Figari, que fue en un momento, por durante unos meses, fue director de la UTU porque quería hacer que todo alumno fuera un artista antes que fuera un alumno. Nadie lo entendió.
Dijeron, no, los alumnos que van a la UTU son para aprender un oficio. Y él pensaba que todo alumno, todo estudiante, tendría que ser un artista antes que decidir qué oficio iba a trabajar. Es como si dijéramos, todos ustedes tienen derecho a expresarse a través de varias maneras de hacer educación física antes que sean profesores. Sin embargo, la otra corriente dice, no, todos tienen que hacer la misma práctica docente, o tener el mismo esquema de práctica docente, o van a ser profesor de educación física. Sin embargo, lo interesante era que el ideal es la capacidad que tenemos de ser diferentes. Bien, y este es el ejemplo que tuvimos. Ahora él pintó todos los cuadros de folclore que pintó, escenas de Uruguay, durante el tiempo que estuvo de exilio en Francia. O sea, no pintó nada en Uruguay. Tuvo necesidad de sentirse uruguayo cuando estaba fuera de Uruguay y hizo todas las pinturas. Y ahora está en el Museo Figari, que está allá al lado de la Plaza Matriz. A una fuera de la Plaza Matriz está el Museo de Figari, el día que pasa en Brasil, es lindísimo. Todo lo pintó cuando estuvo fuera del país, porque le permitía sentirse quién era él. Se expresaba como sujeto ornamental. Cuando volvió a la patria, volvió con todos los cuadros y ya no pintó ninguno más. 2 años tuvo como posible director y lo sacaron porque en lugar de producir gente que tiene oficio, quería producir artistas antes que fueran estudiantes. Interesante la propuesta, ¿no? Acá también podemos creer que cada uno sea artista antes que fueran profesores, ¿no? Bien, ahora vemos nosotros también, acá vemos la fantasía. Cuando el arte de expresión asume la fantasía de cada uno. O sea, habitualmente estamos pidiendo al alumno que reproduzca la realidad. Y pensamos que la realidad es solo una, como pensamos a veces que hay un solo estilo de ganar, o un solo, digamos, estilo de ser la forma de un récord. Sin embargo, la fantasía es interesantísimo. La anécdota es muy conocida. Hay una lucha siempre entre que hay un dragón que destruye toda la humanidad de la sociedad y hay un jinete que con una lanza atraviesa el dragón en nombre de defender la sociedad o la humanidad. Siempre pedimos el gran defensor de la humanidad. Entonces, ese cuadro nos lleva a esta fantasía que está pintada en 1000 colores y es la fantasía del autor. Pero Kandinsky tiene distintos estilos, distintas obras. Antes de saber que él era ruso, fue por Alemania, por Francia, volvió a Rusia, creó los museos de arte. Después volvió de nuevo a Francia porque le gustaba el expresionismo. Y bien, esta fue su historia y realmente él hace filosofía con la pintura. A veces uno piensa que la filosofía se hace con la reflexión, pero la pintura también es una manera de reflexionar y él hace filosofía con la pintura. Y acá tenemos la obra de él. ¿Qué piensan de uno y otro? ¿De una obra suya? ¿Cuál fue primero? Esta es una obra de él y ahora otra obra de él. ¿Pero cuál fue primero? El primero fue el más parecido a lo que podemos comprender. Ah, El que hace la alegoría de un cuento. Pero el que fue posterior, eso era este. Porque lo simbólico, la abstracción fue posterior a las formas. Las formas semejantes a la realidad fueron primeras. En cambio, las formas abstractas, totalmente abstractas y geométricas son posteriores. Y ahora, fíjense, tienen un parecido con aquel que allá, ¿no? Con aquel que... sí, eso iba a decir, parece los nuestros. Tienen un parecido con nosotros. Un poco distinta, pero tienen. Sí, tan próximo a la realidad. Sí, es totalmente distante de la realidad. Pero el que tenés atrás tuyo, puede ser también. Yo no tengo ganas. Bien. Kandinsky entonces
Es otra forma de... Ahora, cuando empezamos a trabajar con expresión en los niños... Ahí ya dejó de esperar que alguien viniera a salvar la humanidad. Ajá, a bienestar eso, ¿no? Se le pinchó el globo. No sé. ¿Y esto qué es El Salvador o la amenaza? Amenaza. Y acá es donde está reunido el pueblo. Y estos son los instrumentos para la protección. Bien, impresionante todo lo que puedes imaginar. Todos los conflictos de aprendizaje que podemos tener allí. A la hora de pintar también, generalmente cuando nos toca pintar, en las primeras oportunidades, nos saltan a la vista también las grandes diferencias que tenemos en las vivencias de cada uno. Por ejemplo, de repente nos dicen pinten acerca de la educación. Yo quiero ser una niña y yo qué sé, y un círculo o una espiral. No, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, salado. Te dice, yo quiero ser una escuela que tenga ventanas y que tenga banco. Y no, eso tampoco, y ahí empezamos a Claro. Ahí muestra cuánto podemos partir en la imaginación y cuánto estamos atados de concreto. El ejemplo de lo que ella cuenta es eso, la distancia que hay entre cuánto estamos acostumbrados a atarnos a lo concreto y cuánto tenemos la libertad de partir en la imaginación. Y bueno, es una vez más un sujeto que va para aquí, otro que va para allá. Pero todo de todos los años. La interacción de los sujetos. Bien, ¿y qué vemos acá? Acá vimos a la vez, ¿qué es esto? Punta del Este. ¿Un sentimiento de tranquilidad porque todo pertenece al mismo contexto o una amenaza que la obra se va a tragar a los personajes? Conflicto. depende de cómo estés, cómo lo ves. Esto es extraordinario porque el personaje pertenece a todo el contexto, pero a su vez el contexto puede ser a favor o en contra. Hay todo un contexto que puede entrar. Y el autor mismo escribió la frase que el hombre se expresa su pensamiento mediante la palabra habitualmente. Ahora, ¿por qué no hacerlo con la pintura y la escultura? ¿Por qué estamos tan atados al hábito de expresarnos con palabras? ¿Y por qué no pueden ser los gestos y la pintura, la música y otra más? Bien, ¿y qué vemos acá? Supuestamente prohibido, pero lo más rico. Ajá, lo prohibido es lo más rico. Bien, y alcanzó con una imagen siempre una mujer y Lo prohibido es el único color ahí. no, pero es el color de manzana tiene, según la Biblia. Bien, pero todo el mensaje que podemos tener, todo el mensaje de la expresión, toda la riqueza del mensaje, porque hasta se escriben páginas enteras de una imagen y que perdura de generaciones en generaciones y de territorios en territorios. Recorre casi el planeta. No esta figura también recorrió parte del planeta, pero la imagen de que lo prohibido es lo más rico recorre toda la historia de las civilizaciones y todas las religiones. Y después, ¿en qué medida podés o no podés acceder a lo más rico? ¿Qué es lo prohibido? Y acá tenemos un educador que hizo pintura. Combinar tantos colores con cuadraditos o rectángulos. Nos ponemos a hacer, sin embargo, ya tenemos uno muy parecido. Uno nuestro es parecidísimo. O sea que la figura geométrica en un fondo y con colores distintos puede existir en cualquier grupo, en cualquier población, en la medida que nos expresamos. Y esta frase interesantísima por Cliff: el arte no reproduce lo visible, sino que él lo hace visible. ¿Ves qué interesante? Si lo trasladamos incluso en nuestra vida de estudiantes, de relaciones,
El arte no reproduce lo invisible, sino que él lo hace visible. Él permite que hagamos visible lo que no vemos todos los días. ¿Y cómo sería trasladado a nuestra vida? Y que nos cuesta muchísimo ser artistas porque tenemos que mostrar lo no visible. Y estamos acostumbrados a copiar lo visible. ¿Qué es la significación? La significación. ¿Qué significa estudiar para cada uno de ustedes? Eso es lo invisible. Sin embargo, la mayor parte de las veces tienen que mostrarnos lo que dijo el profesor. O sea que el sujeto, ¿hasta dónde puede mostrar quién es? La mayor parte del sujeto tiene que conformarse con aparentar ser lo visible. Los valores, por ejemplo, no son visibles. Los valores no son visibles. Entonces se demuestran mediante expresiones. Ahora, justamente por eso que somos tan, en nuestro currículo hay tan poco que ver con los valores, porque es justamente lo invisible. Y estamos plenos de actividades visibles. Por eso es que es más difícil para nosotros la educación. Porque es el acto casi invisible y estamos en una cantidad de horas de materias todas visibles. Ahí está tal vez una de las dificultades mayores para hacer educación física. Si somos física es fácil, porque es visible. Pero educación son los valores que no son tan visibles. Es la parte difícil de nuestra carrera. Bien, acá tenemos Paul Klee nuevamente, con otro juego de distintas formas, distintos colores. Esto es lo que da lugar a la convivencia de lo distinto pero iguales, o lo distinto pero en el mismo plano, por el mismo mapa, por el mismo cuadro. Ahora, ¿por qué es una obra de arte esa? Y si la queremos hacer, muchos otros no podemos, pero el pintor que es un artista la sabe hacer. La experiencia de la convivencia de lo que casi semejante pero diferente. Que es uno de los grandes problemas que tenemos. Somos todos parecidos en cierta manera, pero somos todos diferentes. Bien, y acá tenemos uno de los personas que más trabajó y escribió 2 libros importantes sobre el arte y la educación. Herbert Dick es el escritor inglés que más ha escrito sobre arte y educación, tiene 2 buenos libros y nos permite comprender cómo la expresión del arte en definitiva nos puede educar porque nos da una existencia. Bien, eso es lo que está en el centro de la expresión creativa que la queremos introducir en la pedagogía, o que queremos organizar la pedagogía, cuya metodología tenga en el centro el proceso de expresión creativa. Una metodología en la cual en el centro está la expresión creativa que transforma al sujeto. O sea, nosotros estamos haciendo una obra de arte, pero muchas veces esa obra de arte no está en un papel y en un cuadro, está en quién somos nosotros. Y eso realmente es el proceso educativo. O sea, a la medida que trabajamos al sujeto, estamos todos en un proceso de aprendizaje, creando un sujeto. No estamos creando una obra de pintura que vamos a colgar. Estamos creando un personaje que va a vivir 30, 40, 60, 80, 90 años, pero durante una gran parte ese personaje se creó en nuestras aulas. Se creó en nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de jugar, nuestra manera de convivir. O sea, fíjense la verdadera discusión de Herbert Dick. La verdadera discusión del arte es expresar sentimiento y transmitir comprensión. Esta es la base de la convivencia. Expresar sentimientos y compartir la comprensión. La comprensión en el sentido, tal vez, de cómo somos capaces de convivir con la diferencia, que es también parte de la filosofía cristiana y parte de la filosofía budista. La comprensión es comprender al otro porque tiene también su existencia o su derecho a existir. Bien, esto es parte de lo que tenemos que tal vez aprender, que había mucho menos conflicto en las clases, en las aulas, en el liceo, si comprendemos que el arte permite la comprensión de la creación diferente. En realidad, el acto sexual de nuestros padres creó cada uno de nosotros un arte diferente, somos un género. Bien, acá estamos también con 2 experiencias de españoles, por lo
donde agrega